Todos nosotros convivimos todos los días con muchas personas. Algunas son personas muy lindas que nos hacen una convivencia agradable. Son personas que son amables, son respetuosas, personas que buscan la paz, personas que tienen bondad en su corazón, que son personas de buena voluntad o simplemente que son personas que profesan el temor a Dios como tú y yo profesamos ese temor al Señor. Y es muy fácil y muy agradable convivir con esas personas. Pero también hay otras personas que son difíciles, que son complicadas. Yo te preguntara a ti, a ver, ¿quién es muy complicado? ¿Qué persona es complicada? Tú me puedes decir, pues alguien que nomás le gusta estar peleando, un contencioso, un soberbio diría otro, ¿verdad? Ay, no, pues el vanidoso es muy difícil para mí. Otro puede decir, no, pues el amargado. Otro dirá, no, pues uno que es muy terco, muy cerrado de entendimiento. Otro dirá, no, no hay como el rebelde, ¿verdad? Y así, el iracundo, el que hace maldades, ¿sí? Son difíciles. Bueno, pues mira, junta todo eso, todas esas cosas que dijimos ahorita, júntalo en una sola persona y tendremos a un necio. El necio es una persona bastante difícil y bastante complicada. He titulado esta enseñanza, Aléjate de esa persona. Ahora, ¿por qué hay que alejarse de esa persona? Porque simplemente nos va a complicar mucho nuestra vida, nos va a robar la paz, nos va a contaminar mucho también espiritualmente, pero bueno, trataré de explicarlo de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Dios nos dice en su palabra cómo es el necio. Y fíjate nada más, de entrada nos dice que es una persona que no tiene ninguna prudencia. Ya, de entrada es muy imprudente. Imagínate nada más, estar cerca con un imprudente. También nos dice la Escritura que no hay cordura en su vida. Ahora, cordura, pues hablamos ya de que es bastante insensato, hace muchas cosas sin razón. ¿Me explico? Entonces, ya esta persona imprudente, insensata, también dice la Escritura que no hay entendimiento en él. Él no quiere entender las cosas. No hay inteligencia. Él no busca la inteligencia para vivir. También dice la Biblia que hay en él ausencia de sabiduría. Él no ama la sabiduría. No quiere nada de la sabiduría en su vida. Para todo esto que dije, hay escrituras. Así está en la palabra del Señor. Entonces, convivir con una persona que no ama la inteligencia, que no tiene entendimiento, que es imprudente, no hay cordura en él y no hay nada de sabiduría en su vida, imagínate, eso es bastante difícil. Y también dice la Escritura que él está en tinieblas. En Eclesiastés nos dice que está en tinieblas. Ahora voy a describir un poco de cómo se comporta el necio. Y es tremendo. Mira, dice que es una persona, por ejemplo, que está lleno de ira. A él, al momento da a conocer su ira. Él se enoja rápido y se enoja fuerte. En Job 5.1 y 5.2 y en otras escrituras también nos lo dice. Habla muchas sandeces, ¿sí? A él le gusta hablar con maldiciones y demás. Ya a ver si ya recuerdas a alguien que se comporta de esa manera, ¿verdad? Dice que es muy soberbio en Proverbios 14.3. Es un hipócrita, dice Eclesiastés, ¿sí? Él esconde muchas cosas, así es que por eso hay que tener cuidado con él. Ama el mal, Proverbios 13.19. Imagínate, su corazón está inclinado hacia el mal. Aparte le gusta adular también a las personas. En Eclesiastés 7.5. Dice en Proverbios 12.15 que para él su camino está derecho. O sea, él cree que así como él está planeando su vida, él está bien. Los que estamos mal somos todos los demás. Él cree que él va bien. Entonces imagínate, le gusta burlarse, Proverbios 14.9. Le gusta calumniar a los demás, en Proverbios 10.18, ahí nos lo dice. Entonces mira, ya dije aquí como 10 cosas que no son buenas para una persona.
Bueno, pues todavía falta agregarle más. Dice que es indiscreto. Proverbios 14:8 así lo dice. En Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. O sea, el necio, la necia, él no le importa destruir una familia, destruir el compañerismo en su trabajo, destruir una amistad entre dos personas. Es más, la Biblia dice que no le importa destruirse a sí mismo. Él es capaz de comer su propia carne, donde lo dice en Eclesiastés 4:5. Imagínate, él no tiene misericordia ni de sí mismo. Ahora él cree que sabe de todo, se cree un erudito, habla y habla y habla y cree que domina todos los temas, lo dice en Proverbios 16:22. Le gusta pelear, siempre está peleando por todo. Proverbios 18:6. Imagínate todo lo que estamos diciendo de este necio. Para él las necedades es su pan, él come, se alimenta todo el día de necedades. Él no está a gusto si no está haciendo este tipo de necedades y de maldades. También la Biblia dice que es un flojo. Eclesiastés capítulo 10. Y habla y habla y habla y habla de todo y no para de hablar. Eclesiastés también capítulo 10. Es más, también dice que en Job 14:29, que dice que es muy impaciente. ¿Conoces alguna persona impaciente? De esos que no pueden esperar. Si no los atienden rápido se enojan. Es impaciente en el restaurante si no lo atienden. En la gasolinera. Es impaciente con los niños. No soporta a los niños, por ejemplo. No tiene paciencia en su corazón. Entonces, una persona así, es difícil encontrarle el lado bueno para entrar en una buena relación con esta persona. Y ahora, la Biblia dice más. Dice la Escritura, mira esto, esto es importantísimo. Dice la Biblia que el necio no respeta, no honra a sus padres. Dice la palabra del Señor que menosprecia a su madre. Dice que no escucha el consejo de su padre. Pues mira, ya una persona que no honra, que no respeta a sus padres, ya esa persona podemos decir que tiene una gran necesidad espiritual. Tiene un corazón bastante dañado, bastante alejado de Dios. Entonces, que esta persona trate así a su padre y a su madre, ya es un pecado grave delante de Dios. Y dice más, en Proverbios 28:26, mira lo que dice. El que confía en su propio corazón es necio. O sea, el necio confía en sí mismo, confía en su propio corazón. Entonces, aquí nos describe la palabra del Señor, pues una vida bastante complicada, espiritualmente hablando. Y hay más, el necio hasta en la iglesia, va a la iglesia y es necio. En Eclesiastés capítulo 5, del 1 al 3, ahí habla que el necio ofrece sacrificios. Habla de los sacrificios que ofrece el necio. ¿Y cuáles pueden ser esos sacrificios? Desde alabanza, sí, va y alaba al Señor, pero su vida es esta que acabamos de describir. Es una vida alejada del Señor, con una conducta perversa, llena de maldad, llena de pecado. Sí, va y alaba al Señor, pero le habla y trata muy mal a sus padres. Es rebelde. Sí, va y diezma y ofrenda. Sí, pero en su trato con los demás no es justo. No practica la bondad ni las buenas obras. Entonces, eso lo dice ahí en Eclesiastés 5, del 1 al 3. Sí, esa es la vida del necio. Entonces, ¿qué debemos hacer con él? ¿Por qué él está así? Bueno, la Biblia nos dice en Eclesiastés 2:14 que él está así porque está en tinieblas. Dice que en el necio están las tinieblas. Y en Salmo 14:1, mire esta escritura. Dice el necio en su corazón,
No hay Dios. Y esa es la raíz de todo su problema espiritual. Por eso está en tinieblas, porque para él Dios no existe. Y eso es lo que provoca toda esta vida de pecado, esta vida enferma espiritualmente. Ahora, ¿qué debemos entonces hacer? ¿Cómo debemos tratar al necio? Bueno, pues es tan complicada su vida, es tan difícil su existencia, es un tormento para sí mismo. Es más, hay más escrituras, como donde dice la escritura, por ejemplo, que no le hables al oído en Proverbios 23:9, que no le hables al oído porque no va a entender, porque no quiere cambiar. No le hables al oído, porque él va a menospreciar tu consejo, va a menospreciar las razones que tú le des. Acuérdate, él cree que él está bien, que su camino está bien, él no acepta consejo. Acuérdate, él es sabio en su propia opinión, ¿verdad? Él confía en su propio corazón. Por eso es que él no te va a aceptar nada. Entonces, no trates de convencerlo, ni aunque lo majes, dice la escritura, aunque lo vuelvan a hacer, él seguirá siendo necio. ¿Ya? ¿Qué más dice la escritura? Bueno, pues que no pelees con él, que no discutas con él. En Primera de Timoteo y en Tito también nos dice que no entremos en esas disputas necias con él, ¿verdad? El necio quiere pelear por todo, quiere discutir por todo, por un partido de fútbol, por la política, por una silla, por un estacionamiento, por unas monedas. Él quiere discutir y pelear con todo y con todos. Él no tiene respeto por nadie. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, Proverbios 26, 4 nos dice que no estemos de acuerdo con él. O sea, que si él entra en necedades, nosotros en el amor del Señor, con misericordia, pues nosotros le manifestemos la verdad de Dios, pero para que él se dé cuenta que no hay cordura, no hay razón en lo que él está diciendo, que no es correcta su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Eso es importante. En 2 de Corintios nos dice que lo toleremos en 11:19. Dice que toleremos al necio. Y eso de tolerarlo es importante. O sea, mire, en Proverbios 14:7 y Proverbios 13:20 dice que aléjate del necio. O sea, vamos a entender esto. ¿Cómo es que lo debemos tolerar y también debemos alejarnos de él? Bueno, no debemos tener una relación muy estrecha con él, muy cercana con él. No debemos nosotros hacernos del mismo pensamiento que él. No debemos permitir que él nos contamine con su forma de ser. Nosotros debemos permanecer en la luz del Señor, en la verdad del Señor, pero debemos de alguna manera tolerarlo. O sea, no estar de acuerdo con él, pero tolerarlo, amarlo. Eso es importante. Imagínate, él vive en tinieblas. Recuerda, para él no existe Dios. Y la Biblia dice que Dios va a tratar con este necio. Dios va a quebrantarlo. Dios va a pasarlo por situaciones difíciles para que él entre en arrepentimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Tratar de convencerlo ahora ya? No. Debemos esperar el tiempo de Dios. Mira, en Proverbios 14:14, la Biblia dice que el necio será hastiado de su comportamiento. Llegará un momento en que se va a hastiar de sus necedades. Mira, hace dos meses, llegó a mi oficina un hombre, un joven. De inmediato vi que había muchas tinieblas en su vida, que era un necio. Él se sentó delante de mí y me dijo estas palabras: soy sicario y he asesinado a más de 100 personas. Y me dijo en qué ciudad lo había hecho. Allí él dijo: ya estoy fastidiado de esta vida. Empecé a hablarle del Señor. Oyó la palabra del Señor. Aquel hombre iba de paso, tenía que irse y me dijo: voy a regresar para que me siga hablando de Dios, porque yo necesito a ese Dios. Él ya estaba hastiado. Entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? Esperar el tiempo de Dios para poderles compartir. Él está en tinieblas. Debemos darle la luz de Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Bueno, hay que hablarle de Cristo.
y hay que hablarle de Dios para que él ponga a Dios en su corazón y entonces alcanzará misericordia y cambiará su vida. Dios te bendiga.